Tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y házmelo así como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y házmelo así como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Nuevamente, hermano. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Dígale, oh Señor Jesús, úngeme y házmelo así como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Amén. Padre Dios, así es, Señor. Estamos en tu presencia, Padre. Padre, nos alegraremos en ti, Señor. Nos alegraremos en tu presencia, nos alegraremos en tu palabra, Señor. Y en tu nombre, Padre, damos comienzo a este servicio. Y en tu nombre, Padre, echamos fuera todo espíritu contrario al Espíritu Santo. Todo espíritu de amargura, escéptico, todo espíritu de oposición, todo espíritu de pesadez. Lo echamos fuera de nuestras vidas y en tu nombre, Padre, clamamos en libertad para cantarte, en libertad para orar y en libertad para recibir tu palabra, Señor, porque tú nos has hecho libres por medio de tu palabra, Dios mío. Nos colocamos en tu presencia, pidiendo estas cosas en tu bendito nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén, y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré, porque todos los sacerdotes llamados a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Pandero y danza,
Señor. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosana, hosana, al Hijo de David. Hosana, hosana, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos, salgamos alabando su nombre, porque vive para siempre. Hosana, hosana, al Hijo de David. Hosana, hosana, al Hijo de David. Ya que otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en tu presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosana, hosana, al Hijo de David. Hosana, hosana, al Hijo de David. Una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú llegas a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. He creído en un poder que no se toca, he creído en un poder que no se ve, he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. He creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Mueve tu mano, Señor, mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, la novia se renueve. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, la novia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Amén. Gloria a Dios.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Sean ustedes bienvenidos en esta tarde a compartir de la palabra del Señor. Es una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes, tener compañerismo alrededor de la palabra y poder ver nuevamente a mis hermanos, mis hermanas. Es una bendición de Dios. Yo siempre he dicho, con ellos estamos aquí, compartimos aquí, y cuando partamos de esta tierra vamos a seguir ese compañerismo donde no habrá más separación. Es una bendición de Dios muy grande. Entonces los invito a que abramos el libro de Hebreos, el capítulo 2, libro de Hebreos capítulo 2. Libro de los Hebreos, el capítulo 2, quiero que lo tengamos allí. Vamos a leer el verso 1 hasta el verso 4. Amén. Pablo hablando a la iglesia de los Hebreos. Todos lo tienen allí. Amén. Hebreos 2, 1 al verso 4. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? testificando Dios juntamente con ellos señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Señor Dios, Padre, te damos las gracias, mi bendito Padre, porque tú me has guardado en toda la jornada del camino, Señor, y me trajiste, Padre Dios, Señor, a este humilde hogar, Señor Dios mío, donde nos podemos congregar, Padre, en este lugar, Señor, mis hermanos, mis hermanas, Señor, todos con un solo propósito, Padre bendito Dios, y es de recibir alimento en nuestras almas, Señor. Dependemos de ti, soberano Rey de la gloria. Pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, seas tú el intérprete de tu palabra, Señor. Seas tú el que la inspire, Señor. Toma, Señor, estas cuerdas vocales, Padre Dios, y que tu palabra sea una vez más hablada, Señor, pronunciada, proclamada, Señor Dios mío, Padre, en esta humilde congregación, Señor. Nos declaramos, Padre bendito Dios, en tus benditas manos, Padre Dios, para que tú mismo reparte el pan de vida, Señor, conforme a la necesidad de tus hijos, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Permítame, oh Dios, hacerme a un lado para que tu Padre pueda obrar, Señor, como tú lo sabes hacer, Señor. Así que, Padre, dependemos de ti en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, dando la gloria a nuestro Señor. Bueno, es una bendición de Dios muy grande podernos reunir nuevamente. Estamos como muy dispersos. Sería bonito que estuvieran todos mis hermanos aquí adelante. Sí, es muy bueno que estemos más adelante y vamos a estar como más apoyaditos. Sí, el salón es bastante grande y nos esparcimos. Sí, entonces vamos a estar un poquito adelante. Es una bendición de Dios. Dios les bendiga por su humildad y su obediencia, mis hermanas. Mi esposa les manda muchas saludes. Pues no digo la congregación de Cali porque yo cuando voy a viajar no aviso. Siempre tengo eso, porque usted sabe que cuando muchas veces uno avisa, ahí la gente tiende a menguar, el culto siguiente allí tiende como a menguar. Entonces yo siempre salgo así, de esa manera. Eso es, pues, es cosa mía y siempre lo he dicho así. Entonces los de mi casa, mis hijas, mi esposa,
Muchas saludos a todos ustedes, mis amados hermanos, a la congregación de acá, de Alcalá. Es una bendición de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes este pensamiento, mis hermanos, y quiero que estemos muy atentos a la palabra. Quiero que veamos algo acá. Toda profecía debe ser examinada antes de ser aceptada. He estado hablando acerca de esto en Cali, y eso es, hermano, porque es que estamos atravesando un tiempo muy engañoso, donde se ha levantado una proliferación de predicadores cambiando la palabra, quitándole o añadiéndole a la palabra. Pero ya nosotros, como hijos e hijas de Dios, Dios nos ha dado una base cómo probar los espíritus, y esa es la palabra del Señor. La palabra es la única que nos da seguridad, ninguna otra cosa, hermanos. Lo único que le da seguridad a usted es la palabra, no hay otra cosa, ¿sí? No hay otra cosa. Ustedes recuerdan que la gente en el Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, ellos tenían unos medios como probar las profecías, ¿sí? Ellos primero eran por medio de la ley, ¿sí? Eran la ley. Lo segundo, ellos tenían profetas, ¿sí? Tenían soñadores, ¿sí? Recuerden ustedes el caso de José, el soñador. Entonces ellos tenían eso. Pero entonces cuando algún hombre traía una profecía o un sueño o algo, antes de eso, antes de ser aceptada, ¿sí? Entonces esa profecía tenía que ser probada por el Urim y el Tumim. Ustedes recuerdan, y ese Urim y el Tumim hoy es la palabra del Señor Jesucristo. Esa es la única que nos da seguridad. Entonces miremos algo que tenía el pectoral arónico. Aarón, el sacerdote Aarón tenía un pectoral, ¿cierto? Ese era el pectoral de juicio que él colocaba sobre su corazón, o sea, sobre su pecho, ¿sí? Sobre su pecho. Y cuando Aarón partió, ese pectoral fue colocado allí en un poste en la congregación. Y cuando alguien traía profecía, entonces se paraba frente a ese pectoral. Y si él no destellaba luz, entonces esa profecía no era de parte de Dios. Pero si esa profecía destellaba luz, era Dios quien hablaba. No era el hombre, sino era Dios quien hablaba y confirmaba y vindicaba que lo que ese hombre estaba hablando, esa profecía, era verdad, era la verdad de Dios. Y así tenía que ser, y así tiene que ser hoy. No ha cambiado, hermanos, no ha cambiado. Esa es la manera de probar probar los espíritus. Por medio de las escrituras se prueba los espíritus. Entonces ya ustedes saben cómo era no quiero entrar en detalle en eso para dibujarlo, pero ya ustedes saben cómo es el pectoral arónico, ¿sí? Que era con mallitas y tenía 12 piedras, ¿cierto? Representando el fundamento de los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces observemos esto, vean. Quiero que miremos acá el verso 1, dice, hablando Pablo a la iglesia de los hebreos, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, observemos una cosa, vean. ¿Qué es lo que hemos oído que debemos de atender con más diligencia? La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Pablo le hablaba a la iglesia de los hebreos? Que con más diligencia atendieran las cosas que habían oído, o sea, la palabra, porque el pueblo estaba llegando a ser una iglesia formal. Entonces dijo, esto no funciona así. Entonces dijo, es necesario que con más diligencia, o sea, el pueblo tenía la palabra, pero iba, ¿cómo lo podemos decir? Como muy despacio. La estaban tomando como muy deportivamente, como muy suave y como muy liviana. Dios le bendiga, muy livianamente,
y no es así. Entonces Pablo dijo que la palabra se debía tomar con más diligencia. ¿Por qué? ¿Por qué se debe tomar la palabra con más diligencia? Porque ella es vida para usted y vida para mí. Ella es la que liberta. La palabra es la que coloca al creyente en la posición, la que le da madurez al creyente, es la palabra del Señor. Ella es la que da vida, ella es la que transforma, ella es la que vivifica, la que cambia. Ella es vida para usted y para mí. Por eso dijo Pablo, dijo, es necesario que con más diligencia atienda las cosas, o sea, lo que Dios nos ha venido hablando. No sea que nos deslicemos. Es muy duro, tiene que ser muy duro una caída. Tiene que ser muy duro una caída. El diablo hay veces tiene la trampita, digámoslo así, tiene la trampita para hacer caer a las personas. Y después que las hace caer, ¿qué hace? Primero le pone espejismo, la pone atractivo, y después que las hace caer, entonces él se hace a un lado y inmediatamente comienza a tildar. ¿Cierto? A tildar, o sea, a juzgarlo, a acusarlo. Y mire que es que un cristiano, y que es cristiana, y mire lo que ha hecho. Entonces, pero primero le tendió la trampita, después que cae, después lo acusa. Y después que lo acusa, ¿qué hace? Le coloca vergüenza a la persona para que no vuelva a la palabra del Señor. Ese es el trabajo del diablo. Entonces dijo Pablo, dijo, si usted no vigila en esto, entonces usted va a descuidar esta salvación tan grande que Dios le ha dado. Entonces no podemos descuidar esto. Si Dios hoy nos está hablando, dele la gracia a Dios y se debe atender con más diligencia la palabra. Nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor, por la mera gracia de Dios, y cantidad de gente no tiene esa oportunidad y ese placer que ustedes, mis hermanos, tienen de tener un pastor local. Hay cantidad de gente que se están ministrando solamente a través de estos medios, porque no tienen un pastor local. Y esa gente anhela congregarse, anhela tener un pastor, anhela reunirse como usted se reúne y tiene los 3 servicios en la semana, pero ellos no lo tienen. Y les toca a través de estos medios. Pero ustedes que lo tienen deberían aprovechar. Hay gente que yo reclama por un ministro y no lo tiene. ¿Es verdad eso? No es la verdad del Señor. Es la verdad. Y los que lo tienen no lo aprovechan. ¿Sabe qué dijo el profeta? Dijo, la misma cantidad de gente que se reúne el domingo debería reunirse todos los días de la semana. Es la misma cantidad. Pero miramos que el día de 3 semanas, eso pasa también en Cali. Unos poquitos, la mayoría de sillas vacías, y vienen el domingo solamente. La pregunta es, ¿están atendiendo con diligencia la palabra? De ninguna manera. No están atendiendo la palabra de ninguna manera. Con diligencia no la están tomando. ¿Cómo ha llegado la iglesia? A ser formal. Esto fue lo que Pablo detalló en los Hebreos. ¿Y qué hizo? Los exhortó. Porque esto es una exhortación por medio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para corregir la deficiencia en el pueblo. Digamos así, no baje la guardia. Eso es lo que él estaba diciéndole a la iglesia. Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea, la palabra. Dijo, porque si no la tiene con diligencia, dijo, no vaya a ser que se deslice, no vaya a ser que caiga, no vaya a ser que se desanime, no vaya a ser que el mundo venga sobre usted. ¿Lo estamos comprendiendo? Que el mundo los tome. Y ahorita lo vamos a ver por el mensaje. ¿Cómo se enfría cómo viene el enfriamiento a la iglesia? ¿Por qué viene el enfriamiento a la iglesia? Porque la iglesia no está testificando de las maravillas, de las grandezas de Dios. Entonces viene un espíritu de anesia y toma la iglesia. Y la iglesia comienza a morir espiritualmente. Ahorita lo vamos a ver por el mensaje. Entonces dice así. Entonces, ¿qué es lo que hemos oído que debemos de atender con más diligencia? Es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo debemos de tomar lo que Dios nos ha venido hablando?
Con diligencia. Con más diligencia. Como dijo el hermano, con más interés, con más seriedad, con más interés. De esa manera, Dios necesita ver la iglesia, una iglesia que se le vea interés por la palabra del Señor, que se le vea interés a la palabra. ¿Lo creen ustedes con todo el corazón? Amén. Sí. Vuelvo y reitero, hay gente que desea tener un pastor y no lo tiene, y los que lo tienen no se interesan. Mire, un pueblito tan pequeño como lo era Alcalá, para que todos los que tuvieran el día domingo estuvieran aquí. Está bien una ciudad porque viene de un extremo a otro, ¿cierto? Y si quiere que le diga una cosa, tampoco hay excusa. Mire una mujer, yo encontré un testimonio de una mujer y para mí es sorprendente, para mí es de gran ejemplo esa mujer, como lo fue en la historia bíblica. Esta mujer, la reina de Saba. En el pueblo donde ella vivía, iglesias como igual que hoy, por todos lados, cada esquina encontraba una. Pero ella escuchó hablar de la sabiduría del rey Salomón, y eso le llamó la atención. Le dijo, esa es la palabra. Eso la conmovió a ella. Entonces ella dijo, iré allí. Si ese hombre me convence y esto es la verdad del Señor, entonces yo lo voy a apoyar con lo que tenga. Y cargó sus camellos con oro y bueno, ustedes saben, con todas las piedras de gran valor, y se fue arriesgando por todas esas caravanas que tenían que pasar por los ismaelitas, pero esa mujer se fue. Yo pregunto, ¿y no había iglesias por ahí a la esquina donde ella veía? Claro que sí, grandes iglesias. ¿Y por qué esta mujer, en vez de haber ido a una iglesia tan cerquita, se fue a una de 3 meses para llegar a un lugar y escuchar únicamente la verdad de Dios? ¿Por qué? Porque ella estaba ¿qué? Interesada. Ella no le importaba cuán cerquita o cuán lejos fuera. Lo que a ella le interesaba era conocer dónde estaba la verdad de Dios. Así que no es por unirse a una iglesia, no es por llegar a un lugar, sino por ver dónde está la palabra original de Dios. Eso es lo que le debe interesar al creyente. ¿Dónde está la palabra verdadera de Dios? ¿Cuánto lo creen con todo el corazón? Eso es lo que necesitamos. Ahora, nosotros somos conscientes en ver de cómo Dios nos ha venido hablando su palabra. ¿Somos conscientes de o no? ¿Son conscientes la iglesia aquí en Alcalá? Ver cómo Dios ha venido hablando su palabra. Si usted lo captó, entenderá que no es el hombre, sino que es Dios hablando su palabra por medio de su don. O sea, por medio del hombre. ¿Lo captaron ustedes? ¿Somos conscientes de eso? Que Dios ha venido hablando su palabra correctamente. Él ha venido hablando su palabra. Somos testigos y somos conscientes de eso, de cómo Dios nos ha venido hablando su palabra de una manera tan clara, a tal nivel que las escrituras han sido reveladas ya en nuestro tiempo. ¿Han sido reveladas las escrituras? ¿Quedan eventos proféticos mayores por cumplirse? Eventos proféticos mayores no quedan. Las escrituras se cumplieron ya. ¿No dice el Espíritu Santo, hablando aquí, Jesús mismo, hablando acá en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, o sea, en los días, en su tiempo, cuando él comenzó a tocar la trompeta, o sea, a dar a conocer estas verdades, cuando comenzó a proclamar el mensaje, los misterios que estaban encubiertos aquí en las escrituras serían revelados. Eso es consumar, revelar, como él lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Entonces, ¿fueron revelados los misterios? Sí, Dios no miente en la palabra, dice que todos los misterios fueron revelados. Entonces ya no quedan eventos proféticos por ser revelados. La revelación salió a la luz ya. Las escrituras se han cumplido, pero la gente está pasando por alto esa revelación. Lo están pasando por alto. ¿Lo creen con todo el corazón? Es la palabra del Señor. Entonces, observemos esto acá. Tremendo. Nosotros debemos estar ocupados, dice el profeta. Nosotros debemos estar ocupados
en todo tiempo. ¿Cómo debemos de estar ocupados? Venga, no a pensar que en lo material. Sí, hay que trabajar, sí, porque tenemos responsabilidad. Pero que su meditación, que su trabajo no le ocupe el lugar de Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. La palabra de Dios tiene que estar en primer lugar. Entonces miren lo que dice aquí el mensajero. ¿Ya? Nosotros debemos de estar ocupados todo el tiempo. No un poquito, no, todo el tiempo. Meditando en la palabra, escudriñándola. Y si hoy preguntáramos a la gente, ¿cuántos leen la escritura? Escasamente, no digan nada para no avergonzarlos, porque Dios no avergüenza a nadie. Pero tenemos gente que solamente traen la Biblia los días de culto y el resto no la vuelven a tocar. Y si es por los mensajes, tienen cantidad de mensajes, pero no los escudriñan. Los tienen allá en el escritorio, en la biblioteca. Una colección, es decir, tengo cantidad de mensajes, sí, pero le podemos pasar un digitador de huellas y no le encontramos a una sola. Cuando lo recibió y lo guardó allá. Pero nunca más le volvemos a encontrar una huella. ¿Por qué? Porque la gente no tiene interés de la palabra. ¿No es la verdad del Señor? Aquí tenemos gente que no estudia ni el mensaje. Entonces, si usted no estudia el mensaje, ¿cómo va a conocer las escrituras? Si la revelación de la palabra está en el mensaje de la hora, está en el mensaje. Si usted quiere tener la fe del rato, estudie el mensaje. El mensaje no es para tenerlo allá, es para bajarlo acá, en el corazón. Por eso digo el profeta, nosotros debemos de estar todo el tiempo meditando en la palabra. Señor, vean lo que usted me habló esta semana. Ay, lo que me habló el domingo, lo que me habló el miércoles, lo que me habló el sábado. Señor, cómo la palabra de Dios ha venido encajando escritura sobre escritura, debido a la condición que estamos viviendo en este tiempo. Miren cómo Dios tan bueno, como nos ha hablado, nos ha advertido, nos ha amonestado, nos ha edificado y nos consuela también. Pero la gente no medita en esto. Debemos estar ocupados todo el tiempo, meditando en la palabra, escudriñándola, esforzándonos por traer almas a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido gozosos por su salvación? Pero ¿cuántos de ustedes hablan para que las demás almas conozcan esto que usted ha conocido? Debemos de esforzarnos. ¿Cuántos? Pues no lo podríamos contar, ¿no? Pero digamos que aquí hay un promedio de algunos 60 creyentes. Sí, señor. Si cada uno ganáramos uno en el año, no íbamos a hacer los mismos 60. Mayor. ¿Pero tenemos interés de ganar almas? No, señor. Nos hemos vuelto egoístas. ¿Verdad, Señor? Se lo digo con toda mi alma, hermanos. Un creyente que se ganara un alma anual, ya no íbamos a hacer los mismos 60. Entonces, ¿hay interés por traer las almas a Cristo? De ninguna manera. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta salvación? La hemos descuidado. Eso es verdad. Amén. Estamos descuidando la salvación. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amén. Esforzándonos por traer almas a Cristo, deberíamos ser más diligentes y activos para servirle al Señor. Amén. Pero se le dice a alguien que le sirva al Señor y sacan los miles de pretextos, igual que Moisés: no sé hablar, soy hombre de tardo a hablar, y etc. Hermanos, no se preocupen por eso, porque mismo Dios pondrá palabras en su boca. Eso no vale excusa. ¿Cuántos saben que es la verdad del Señor? Entonces, aquí vemos que no hay interés por traer almas a Cristo. No hay interés. El trabajo no solamente lo hace el ministro. Cada uno, por cuanto es conocedor de esta palabra, es responsable y dar a conocer la palabra del Señor. Amén, Señor, amén. Pero hemos llegado
a estar tan ocupados en lo material de esta vida temporal a tal y tan enredados en las cosas de este mundo que nos hemos vuelto perezosos para las cosas de Dios. Usted mira la juventud de hoy, usted mira la gente, sale el hombre ocupado en lo material, usted ve los jóvenes entretenidos, y eso que sí hay entretenimiento, cómo entretener a la juventud de hoy, cómo preparar las mentes para el día del juicio. Señor. Las mentes han llegado a estar tan enlodadas, tan contaminadas, tan sucias, de tanta contaminación que se ve en esta vida que estamos atravesando. Y el ser humano ha llegado a esa condición, tan ocupado en esas cosas, que ha contaminado su propia mente. Cuando la palabra de Dios nos dice lo diferente, que debemos estar ocupados, pero en las cosas de Él, no en las cosas de este mundo. Mire, yo les digo la verdad, hoy he analizado, y siempre lo he analizado, hermano. Y mire usted mire usted salga o le salga, si usted se va a una oficina de espera, usted ve cada persona entretenido. Nadie mira a nadie, ni nadie conferencia con nadie, nadie comparte con nadie, no hay conferencia ya. La familia invita a una integración familiar y cada uno toma el mueble, se hace a un lado y cada uno. Y mamá preparando los alimentos, pero no hay conferencia. No se comparte porque todos están ocupados en esta cosa. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque si algo debemos estar ocupados, dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y es lo que no se está haciendo. Sí, Señor. Y eso que estamos esperando el rato. Sí, Señor. Entonces, ¿hay interés por el rato? No, Señor, de ninguna manera. No se me vaya a dedicar, hermanos, que es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hoy estamos viviendo. Nos hemos vuelto perezosos para las cosas de Dios. Ya no se escudriña la palabra, ya no se escudriñan los mensajes. Muy poco el hermano que venga a hablar, vea, yo esta semana estoy escudriñando tal, hermano, y me llamó la atención eso. Ya no, casi no. Se predica el sermón y nadie se ve interesado. Hermano, venga, me inquietó esto en el culto. No se oye hablar de eso. Como salen de culto y cada uno para su casa, se acabó el compañerismo, se está agotando el compañerismo. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que revisarnos y volver nuevamente a nuestro origen, volver a la palabra, hermano. ¿Sabe usted qué es lo que ha enlazado nuestros corazones en este compañerismo cristiano? ¿Qué es lo que ha enlazado nuestros corazones en el compañerismo cristiano? El amor de Dios. Si usted tiene amor de Dios, nos lleva a compartir. Si usted tiene amor de Dios, me lleva a congregar. Eso es lo que me lleva a escuchar el culto. Si yo tengo amor de Dios, eso es lo que me lleva a rendir mi tiempo, a escudriñar la palabra, a escudriñar el mensaje, a meditar en lo que Él me ha hablado. Amén. Señor. Pero si no hay amor de Dios, pues no hay interés por la palabra. Amén. Eso es lo que estamos pasando hoy. Sí, Señor. Cosa tan dura. Amén. Y no puede ser así, no puede continuar así. La iglesia de Dios tiene que ser diferente. Amén. Dice Pablo, no es ya que nos deslicemos. El gran problema con la iglesia hoy es que se ha desviado de la palabra de Dios. Es verdad. Se han denominado en sus propios conceptos, formando una religión organizada, rompiendo el compañerismo entre la hermandad. Eso es lo que ha llegado hoy. Sí, Señor. Tremendo. ¿No es la verdad del Señor? Sí, Señor. Vamos a ir un poquito allí el mensaje. Hebreos, la página 34, mis hermanos. Página 34, yo quiero que lo veamos allí, mis amados hermanos. Página 34, tomemos el verso 33. Verso 33 al verso 35. Dice aquí el profeta:
Ese es el problema con la gran iglesia. Se han organizado en lugar de tener una hermandad donde todos podamos ser uno. Ellos mismos se han organizado. Ellos mismos se han organizado. Han hecho pequeñas organizaciones, pequeños ismos, y brotaron de allí. Simplemente rompieron la hermandad. Y si ustedes no vigilan, los bautistas y los presbiterianos los van a recibir, porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Nosotros hemos dejado que se nos vayan de las manos por estar desunidos. Hoy preguntamos, bueno, ¿y dónde está la hermana Julana de tal? ¿O dónde está esa como que está por allá? Esa está en la Pentecostal. Y el hermano Julano de tal. Ese se fue para la Adventista. Y bueno, ¿y dónde está Pepito? Ese está en la otra. Pero si un día estuvimos aquí, Señor, y hoy están en otro lugar, ¿por qué? Porque hemos bajado la guardia. Nos hemos entretenido a pelear en vez de enterarnos de las cosas de Dios, en vez de rendir nuestra vida al Señor. Que cuando nosotros rendimos la vida a Dios, Dios se encarga de lo demás. Pero hemos estado muy entretenidos en las cosas de este mundo, hermanos. Entretenidos en las escenas del enemigo, llamándonos la atención, poniéndonos la cáscara, a ver en qué momento deslizamos. No debe ser así. Cuando más se acerca la venida del Señor, es cuando más debemos estar interesados por esto, hermanos. Debemos de llegarnos más hacia el Señor, rendir nuestra vida más al Señor, con más diligencia, ya que el tiempo es poquito para arreglar lo que tenemos que arreglar, en vez de caer en el cuento del diablo y entretenernos en lo que no nos interesa. Más bien hemos descuidado lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es la bendita palabra de Dios. Eso es lo que debemos de ocuparnos todo el tiempo. Esto es lo que debemos estar interesados. Lo demás no. Deje los rudimentos. Rinda la vida a Dios, que Dios trae lo que tiene que traer. Esto es lo que debemos estar interesados por las cosas de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y la palabra del Señor dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Dice, en el verso 2, porque si la palabra dicha, léalo ahí en el verso 2 de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Solamente meditemos por un momento de eso, mis hermanos. Solamente piénselo. Entonces dice, porque si la palabra dicha, cállate eso, porque si la palabra dicha, cállate, por medio de los ángeles. ¿Cómo nos ha venido hablando Dios? ¿Por medio de qué? De los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Son los mensajeros de Dios, son sus profetas, los mensajeros enviados de Dios. O sea que Dios nos ha venido hablando la palabra ¿por medio de qué? Por medio de los profetas, por medio de sus predicadores. ¿No es de esa manera que Dios nos ha hablado? Entonces, la palabra de Dios por medio de un enviado, de un mensajero o de un profeta que es un ángel terrenal, esa es la palabra más firme. Esa es la palabra que nos da seguridad. ¿Qué es lo que nos da seguridad? Lo que Dios nos ha hablado por medio de su profeta. Eso es lo que nos da seguridad. ¿Por qué? Porque Dios revela la palabra por medio de su profeta. Dios no está tratando con individuos.
Dios lidió con un individuo en cada edad. Sí, Señor. O sea, con un mensajero en cada edad. Dios no ha tomado dos mensajeros en una edad, en la misma edad. No, Dios toma un mensajero para cada edad. Y por medio de ese mensajero o profeta es que trae la revelación de la palabra. Y ese es el mensaje que se debe ¿qué? Propagar. ¿Por qué? Porque es la palabra más firme. Esa es la palabra de Dios para nuestro tiempo. ¿Lo creen con todo el corazón? Amén. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, por medio de los profetas, fue firme. Eso es lo que es firme. Pedro también lo pudo ver. Pedro dijo, porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que nos da seguridad? Digo, la palabra profética. O sea, la palabra dicha por medio de un profeta. Eso es lo que le trae seguridad al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ella permanece firme. Ella no varía como varía el hombre. La palabra profética es la más segura. Eso es lo que nos hace tener confianza. ¿No es la verdad del Señor? Porque usted ha conocido lo que hoy ha conocido. Gracias a Dios, a que Él nos envió un profeta para este último tiempo. Usted conoce esta revelación de la palabra. ¿No es la verdad? Y los hombres que fueron instruidos fielmente por medio de su ministerio y que han sido instruidos fielmente, ellos mismos difundirán esta luz de la verdad para nuestro tiempo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con los hombres? ¿Qué es lo que ha pasado con los hombres hoy? Han desviado la palabra. Y Pablo nos aconseja que digamos lo que Él dijo y no diga más de lo que Él dijo. ¿No dijo Pablo? Dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Esto es lo que nos ha dado seguridad. Pero dice, porque el mensajito, hermanitos. El mensajito, hermano, ¿no? Mensaje de las 7 edades está en el bolsito, por favor. Entonces, ¿cuánto le da la gloria al Señor? Esta es la palabra del Señor. Entonces sigue diciendo acá, mis amados hermanos. Eso es lo que le está diciendo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, por medio de los profetas, ¿sí? A Dios te bendiga, mi amor. ¿Sí? ¿Fue qué? Fue firme. Entonces mire lo que dice acá, vean. Las 7 edades de la iglesia, la página 155, el párrafo 188, dice aquí: en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado, o sea, enviado por Dios. Entonces, ¿cómo viene la luz de la palabra? ¿Cómo viene qué es la luz de la palabra? La revelación de las Escrituras. ¿Por medio de quién viene? Por medio de sus mensajeros, ¿verdad que sí? Por medio de sus mensajeros, o sea, de los enviados de Dios, sus ángeles. Entonces, por eso ellos traen la luz de la verdad, porque ellos solamente van a hablar lo que realmente son hombres inspirados por el Señor. Entonces dice así: por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y luego aquel mensajero, y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. O sea, ¿quién trae la luz? El Espíritu Santo por medio de su mensajero. Trae la luz de la palabra para su edad correspondiente, para la simiente en esa edad. ¿Es verdad? Y luego, a través de su ministerio, los hombres que han sido instruidos fielmente, correctamente, entonces ellos van a difundir ¿qué? Esa luz. ¿Cuál luz? Lo que el Espíritu Santo reveló por medio de sus mensajeros en su tiempo. ¿Cuánto lo creen con todo el corazón? Por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego, dice aquí,
Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenderán cuán necesario, es decir, solamente lo que el mensajero ha dicho. ¿Qué es lo que ha pasado con la gente? Que ellos no son conscientes. Ellos tratan de ayudarle a Dios y colocar interpretaciones diferentes a lo que nunca el Espíritu Santo habló por medio del mensajero. Por eso es que cada mensaje, cada predicación tiene que ser pasada por el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim es la palabra, hermano. Si la predicación, el sermón, no importa cuán bonito suene, no destella luz en la palabra, por bonito que suene, no es la verdad de Dios. No es la palabra completa. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Nos te amamos, mi Señor. Te adoramos. Dice: Te queremos. todos aquellos que salen no siempre comprenden. Gente que no han entendido el propósito del Señor. Ellos tratan de ayudarle a Dios. No siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerden, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. ¿Cómo lo ven ustedes? Así es. Entonces el profeta cita aquí: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Amén. O sea, si alguno se cree profeta, o sea, predicador, reconozca que lo que Dios nos ha hablado por medio del mensajero, del profeta, es la verdad de Dios. Entonces, cuando el hombre no es consciente de esto, entonces trata de colocar su propia interpretación, trata de colocar su propia revelación. Y eso no debe ser así, porque toda revelación que venga de parte de Dios, no se le olvide que tiene que destellar luz con el Urim y el Tumim de hoy. Tiene que destellar luz en la palabra. Esto es duro lo que voy a decir, pero es la verdad del Señor. El profeta dijo en el mensajero el atardecer, no sé si usted lo han leído, en el mensaje, el mensajero el atardecer. Dijo: usted no puede tomar de un grupo de hombres, o de hombre alguno, o de 2 o 3 hombres, o de hombre alguno. Usted no puede tomar de eso, porque si usted toman de eso, entonces ustedes van a tener ideas diferentes. Amén. Digo, usted no puede hacer eso, porque Dios nunca haría eso. Dios, el mensajero, Dios no tiene 2 mensajeros en una misma edad. Dios no hace eso. Amén. Dios tiene un mensajero para cada edad, y eso es lo que se debe hablar, eso es lo que se debe oír, eso es lo que se debe predicar. ¿Por qué? Porque Pablo dijo: no digan más de lo que yo dije. Amén. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Por eso es que la palabra, toda predicación, todo mensaje tiene que ser probado por las Escrituras. Es fácil uno desviarse de la palabra del Señor, pero cuán seguridad nos da cuando usted se queda con lo que Dios ha revelado por medio de su mensajero. Tenemos que pararnos por esa verdad, porque ahí está la fe del rato. Si Dios necesitaba revelar algo, lo hubiera revelado, pero todo fue revelado. Amén, Señor, amén. Es la verdad. Dijo el profeta que no queda misterio mayor profético por ser revelado. Dijo que no, eso está en los 7, la revelación de los 7 sellos. Dijo, todo evento profético ya fue revelado. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria del Señor? Sigamos avanzando, mis amados. Dice, noten, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, los profetas, fue firme, y de seguro que lo es. Ahora, la palabra ángel en el griego significa un mensajero. Es decir, que un ángel es el mensajero de Dios. Que un ángel, un mensajero es el ángel de Dios. Ese es el mensajero de Dios.
Dios ha traído la palabra por medio de sus mensajeros. En Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Quién? Dios. ¿Quién ha hablado? Dios. En todos los tiempos siempre ha sido Dios. Dios en Noé, Dios en Moisés, Dios en Abraham, Dios en Elías, Dios en Juan, Dios en Jeremías, Dios en los profetas. Siempre ha sido Dios en todos los tiempos. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cómo nos habló en ese tiempo? Por medio de los soñadores, por medio de la ley, por medio de los profetas. ¿No es la verdad? De esa manera habló la gente de la antigüedad. Digo, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. A quien Él constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. O sea que un profeta habló solamente para una edad determinada y hasta ahí llegó. Entonces empalma otra edad y Dios levantó otro mensajero y él habló en su tiempo y hasta ahí llegó. Pero si hay una cosa, Jesús fue más que un profeta. ¿Por qué? Porque era Dios, correcto. Él habló en la antigüedad y sigue hablando en este tiempo. Mientras que los profetas hablaron por un determinado tiempo y su edad correspondiente. Mientras Dios ha hablado y sigue hablando todavía en nuestro tiempo. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Es una bendición de Dios tener esa palabra, ¿cierto? Dios habiendo hablado. ¿Hablado qué? ¿Qué es lo que nos ha hablado Él? Su palabra, ¿cierto? Muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres, pero por los profetas. Los profetas son los ángeles de Dios, son los enviados, son los mensajeros de Dios para anunciar su palabra. Observen ustedes que en el Antiguo Testamento, antes que la palabra dicha por un profeta o soñador pudiera ser manifiesta, primero tenía que ser examinada. Ellos no eran inteligentes para probar ese mensaje, si estaba correcto o no, como lo somos nosotros de inteligentes hoy. Si estaba correcto o no, si venía de parte de Dios o no. ¿Cómo lo examinaban ellos? Ellos lo examinaban por medio de ese mensaje, por medio del Urim y el Tumim. O sea que podemos vean lo que dice aquí el mensajero, que ellos no eran ¿qué? Inteligentes. Digámoslo así, no eran perezosos, no eran deficientes, como lo somos nosotros hoy, ¿cierto? Como lo son las denominaciones. ¿Por qué las iglesias están llenas, las denominaciones? Porque ellos no examinan el mensaje. Por eso es que ellos aceptan cualquier doctrina. Si usted y yo, o una persona, quien sea, falla en examinar el mensaje, déjeme decirle que cualquier doctrina le pareciera correcta. Cualquier doctrina le va a parecer correcta. Pero si esa persona es diligente, no inteligente, diligente, entonces va a examinar primero antes de recibir. Porque no va a decir que si no examina y pasa entero, entonces si no examina, ¿cómo puede recibir vida? ¿Cómo puede recibir muerte? Porque el mensaje que sea correctamente da vida, pero un mensaje que sea contrario a la palabra produce muerte. Eso es. Entonces esto es lo que han hecho las denominaciones, que no han examinado con diligencia, han sido ¿qué? Negligentes en examinar lo que se ha predicado. Eso es lo que debe hacer hoy con cada profeta que profetice, o con cada pastor o predicador que predique.
de las Escrituras. Pero la iglesia no puede ser negligente, dice aquí el profeta, para no examinar primero ese mensaje o predicación por medio de las Escrituras. ¿Cómo se examina ese mensaje? Por medio de la Escritura. Ese sermón o predicación se examina por medio del Urim, de las Escrituras, por medio de las Escrituras. Sigue siendo aquí el mensajero. Por medio de las Escrituras. Si la predicación no destella luz de las Escrituras, o sea, de la Biblia, entonces su mensaje no viene de parte de Dios. No importa cuánto usted afirme tener la palabra de Dios, pero si no cuadra al 100% con las Escrituras, de todas formas está errado. Sí, señor. Así es, correcto. Es la palabra. Sí, señor. ¿Por qué Dios nos está hablando de esto? Porque, hermanos, déjeme decirle que solamente lo único que nos puede pasar al otro lado es la palabra revelada por el Espíritu Santo. No por credos, no por denominaciones, no por unirnos a una iglesia, sino por su bendita palabra. Por la obra que Dios hizo en usted y en mí. Por eso es que necesitamos tomar la palabra de Dios correctamente. Y bendito Dios que aquí está siendo predicada correctamente. Es una bendición de Dios muy grande. Entonces sigamos acá con la lectura. ¿Cuánto lo quieren con todo el corazón? Que todo tiene que ser examinado primeramente, ¿sí? Por la palabra. Tiene que cuadrar al 100% con la Escritura. En esto ha venido fallando la iglesia. Ella ha sido negligente en no examinar primero lo que oye y probarlo por las Escrituras antes de ser aceptada o antes de bajarla al corazón. Debe ser examinada. Esa doctrina, esa enseñanza, ¿sobre qué base está siendo fundamentada esa iglesia? Pero la iglesia ha sido negligente en probar primero todo eso por la palabra de Dios. La iglesia ha bajado la guardia y está pasando entero, sin importar en discernir lo que usted se está alimentando, de lo que usted se está alimentando. Si esto no destella luz en las Escrituras, no es de Dios. Si destella luz, entonces Dios vindica que eso está correcto. Es lo que Dios ha venido indicando. Su palabra. Dios no vindica al hombre, Dios vindica su palabra. Cuando Dios vindicó a Moisés, Él lo vindicó que su mensaje estaba correcto. Que su mensaje estaba correcto, que lo que Él predicó estaba correcto. Fue lo que Dios vindicó en Moisés. ¿Cuántos saben que esa es la verdad del Señor? Entonces, ¿ha venido bajando la guardia de las iglesias? Sí, las iglesias han venido bajando. Y no solamente las denominaciones, sino las gentes del mensaje. Por eso usted encuentra cantidad de doctrinas erradas aquí en el mensaje. Quiero ser claro, no que el mensaje lo haya llevado fuera de línea, no, sino las falsas interpretaciones. Cuando el hombre no toma lo que Dios habló por medio del mensajero, sino que coloca su propia interpretación, su propia revelación, trata de ayudarle a Dios, ahí es donde desbloquea la cosa. Ahí es donde se sale de línea. Porque Pablo dijo, no digan más de lo que yo dije. Y el profeta dijo, hablen lo que yo he dicho. Quédense estrictamente con eso, porque esa es la palabra profética más segura. ¿Cuántos saben que esa es la verdad del Señor? Es la palabra del Señor. Todos lo estamos viendo aquí por el mensaje. Entonces, observemos acá, vean. Pero dice aquí, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que en los postreros días
El diablo personificaría tanto el cristianismo que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Entonces, si el diablo está hoy personificando al cristianismo, entonces ¿cómo no nos lleva a ponernos en alerta? A usted no lo va a engañar un borracho o una mujer de mala fama, no lo va a engañar a usted. Pero si alguien viene con la escritura en mano, con mensaje en mano, abra los ojos, porque eso sí lo puede engañar. ¿Por qué? Porque el diablo para este tiempo, el poder del anticristo, bajo un ministerio de iniquidad, ha venido ¿qué? Personificando el cristianismo. Sí, amén. Sí, lo está personificando. No dijo eso el apóstol Pablo, que sí, Pablo, pues, pero no recuerdo, dice que tendrán apariencia de piedad. No recuerdo cuál de los dos fue Pablo, ¿verdad? Digo que tendrían ¿qué? Apariencia de ¿qué? O sea, digamos, tienen apariencia de cristianos. Pero ¿qué pasa con ellos? Digo, pero niegan ¿qué? ¿Y cómo la niegan? Cuando colocan sus propias ideas particulares a lo que Dios habló o a lo que habló por medio de su profeta. Entonces tienen que, aunque tengan apariencia de ser cristianos, pero han dislocado la palabra. La están negando. Y yo digo, no diga nada diferente a lo que fue dicho. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Es la palabra o no es la palabra del Señor? Es la palabra de Dios. Entonces observemos esto. San Mateo 24:24. Tremendo, hermanos. Sí, señor. San Mateo 24:24, mis amados hermanitos. Amén. San Mateo 24, verso 24. Sí, San Mateo 24. Correcto. Miremos la personificación. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, cállate bien lo que está haciendo aquí el Maestro Jesús, palabra del Señor. ¿Qué dijo Jesús en los días de su carne? O Dios en él. Entonces, mire, esto era Jesús, era Dios hablando en Jesús, por medio de Jesús. Entonces digo, porque se levantarán. Dios, se levantarán. La pregunta es, ¿se han levantado o no se levantaron? Sí, se han levantado. O sea, ¿qué tiempo estamos atravesando? Un tiempo peligroso. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando los discípulos le pidieron señal al Señor? Que dinos qué señal habría en el tiempo del fin del siglo. Entonces Jesús pudieron hablar, bueno, pues van a haber guerras, también se va a rumorar de rumores de guerras, hambre y pestilencia. Bueno, Jesús pudieron haber hablado eso, pero ¿qué fue lo primero que les dijo? Mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero que Jesús alertó a sus discípulos. Dijo, ¿ustedes quieren saber cómo se va a tornar en el tiempo del fin del siglo? Digo, muy sencillo. Miren que nadie los va a engañar. ¿Por qué? Porque se van a levantar ¿qué? Falsos cristos. O sea, falsos personas que son ungidas con la unción correcta, pero en sí ellos son falsos, dice la Escritura. ¿Cierto? Entonces ese tiempo en el que estamos hoy atravesando, ese tiempo que estamos atravesando. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Por qué falsos cristos? Porque nosotros sabemos que Cristo es el ungido, es uno solo, y es el ungido, ¿cierto? Es uno solo, el ungido. El ungido es uno solo. Sí, señor. Pero aquí no está hablando de uno, sino está hablando falsos cristos, en la forma plural, o sea, muchos, varios cristos. Y nosotros sabemos que Cristo es una unidad, pero aquí está hablando de muchos. O sea que está hablando de ¿qué? De predicadores, falsos cristos. O sea, predicadores, falsos profetas, predicadores con la unción correcta. Con la unción correcta, pero niegan la eficacia. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del diablo, personificar al cristianismo en este tiempo. ¿Sí? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o sea, predicadores.
y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tremendo esa parte, ¿cierto? Es el tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios que Él nos envió un mensajero para este tiempo. Y bajo esa luz que Él nos reveló y bajo su ministerio, hombres que fueron fielmente instruidos, ellos han difundido esta misma luz. No otro mensaje, sino la luz que Dios nos reveló por medio de su mensajero. Gracias a Dios, hoy podemos tener un mensaje puro por la mera gracia del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria del Señor por eso? Hemos sido muy bendecidos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros hoy como ovejas, como pueblo de Dios, escogido de Dios? Dije Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no seguirán. ¿Por qué no seguirán al extraño? ¿Qué es un extraño? Porque no es la voz. ¿Qué es un extraño? Pero tiene apariencia de piedad. Correcto, un falso ungido. ¿Qué es un extraño? Una doctrina diferente, un mensaje leudado. Así es. Una doctrina errada. Sus ovejas no siguen. ¿Por qué? Porque ellas conocen la voz de su Señor y huyen de las doctrinas erradas. Aunque tengan apariencia de piedad, pero con todo esto han negado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? A estos evita. Sí, Señor. ¿Por qué? Son falsos. Porque son falsos ungidos. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, solamente nos corresponde quedarnos únicamente con la palabra de Dios originalmente. Quedarnos con lo que Dios dice en su palabra. Si algo debe estar orando la iglesia, es por sus ministros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque son los conductos que Dios toma para traer su palabra a su pueblo. Pero la iglesia ora por prosperidad, ora por salud, y muy pocos se acuerdan de orar por el canal donde fluye la palabra de vida. Y por eso sí tienen que estar orando, más que por la salud, más que por cualquier otra cosa. Se debe orar por los hombres que Dios tiene allí administrando su palabra. ¿Por qué? Dios los guarde de que un espíritu de error los pueda ungir en un momento, como tomó a Pedro en un instante. Pero por eso sí tienen que estar orando en la iglesia, y es lo que no ora. Ellos: Señor, sáname, nada en contra. Prospérame, nada en contra. Dame esto y aquello, nada en contra. Pero por lo que debemos de orar, no se ora. ¿No es la palabra del Señor? Amén. Nosotros debemos de hacerlo, de orar por los conductos que Dios tiene, por los dones que Dios tiene, porque ahí emana la vida. Esos son los conductos, los canales donde fluye la palabra de vida. Por eso debemos estar orando. Un día lo van a entender, que tener un pastor local en una iglesia es la bendición más grande de mi Dios, mis hermanos. Es la bendición más grande. Porque por medio de ese canal o por medio de ese don es que la palabra es hablada, es predicada. Y usted comienza a recibir ese beneficio de la palabra en su alma. Y comienza su vida espiritual a prosperar. Por eso es que debemos de orar por ellos. Debemos orar por todo el cuerpo. Orar por el cuerpo místico del Señor. Orar por la iglesia. Orar por sus ministros. Amén. Verso 3. Hebreos 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es una pregunta. Hágase la pregunta: ¿cómo va a escapar usted si descuidamos
una salvación tan grande? Amén. Solamente he venido observando algo. Permíteme acá que quiero tomar una partida acá. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Estamos contentos recibiendo la palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Ella es bendición para todos nosotros, mis hermanos. Regálame un espacio que estoy buscando, trato de compartir algo muy hermoso de lo que Dios nos habló por medio de su mensajero. Ya lo encontré, creo que sí. Así. ¿Cómo, dice Pablo, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice aquí el profeta: oh tabernáculo grande, ustedes y las visitas. Permíteme decirles algo ahora. Si ustedes se descuidan de no testificar de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, si se descuidan de no hablar y darles la gloria a Dios, ustedes se encontrarán fríos y formales y descarriados. Uno de estos días, ustedes dale la gloria a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, el predicador habla la palabra y es el canal por el cual Dios toma o usa para traernos la palabra. Y sale la palabra original, sale la palabra viva. Pero si hay dos o tres que se gozan de la palabra, los otros no dicen nada. ¿Qué está haciendo el pueblo? Descuidando la salvación porque no testifican. Cuando usted acentúa la palabra con un amén, entonces eso es lo que va a bajar a su alma, eso es lo que va a alimentar, eso es lo que va a nutrir su alma. Pero ¿cómo está la iglesia? Llegando a ser fría y formal, que no le da pena decirle amén a la palabra de Dios. ¿No es la verdad del Señor? Amén. Si no se está descuidando la palabra, sí se está descuidando. Se está descuidando la salvación. Da pena. Es la palabra, hermano. Mire usted las denominaciones, que sabemos que no es la palabra completa, revelada, y esa gente santa y etcétera. Pero aquí que sale la palabra original no produce efecto, a muy poquitos. ¿Qué está pasando? Amén. Están muertos y no lo saben. Se están descuidando la salvación. No debe ser así con el pueblo de Dios. Hermanos, yo se lo digo, no es el varón. Dios habló muchas veces allá, pero en estos días presentes que estamos viviendo, nos ha hablado por Él mismo. Él en presencia, Dios en deidad, Dios en su divina presencia, y no pasa nada. Amén. ¿Cómo está la iglesia? Descuidando su salvación. ¿Cómo va a escapar? No puede. ¿Cómo van a escapar? Dios hace sanidades, milagros, que los hemos visto en nuestros propios medios. Somos testigos de eso. Ver las grandezas de Dios, sus maravillas. Y nadie testifica. Tenía esto y Dios me sanó. Amén. Tenía esto y Dios me socorrió. Estaba padeciendo por esto y Dios me libró. Nadie dice nada. Parece como si no estuviera aconteciendo nada. Un pueblo desagradecido. Y no debe ser así. La iglesia de Dios debe ser muy agradecida. Si Él no está viniendo a hablar la palabra, gloria a Dios. Amén a la palabra. Dijo, si no lo hacen, dijo, fue el tabernáculo de Alcalá. Téngalo presente que en uno de estos días, digo aquí el profeta, se van a encontrar fríos y formales y descarriados por no testificar de las grandezas de mi Padre. De la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Dios debe ser un pueblo contento y agradecido por la palabra. Las denominaciones, miren cómo están. Ellas saltan, gritan. Es verdad que nosotros no
que ser un pueblo agradecido y fervoroso. Señor, amén. Señor. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Hágase la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido ¿qué? Anunciada primeramente por el Señor? ¿Quién la anunció primeramente? El Señor. Aunque él no reclamó ser un ¿cómo le digo yo? No fue tan reconocido como un pastor, pero a pesar de eso fue el pastor de los pastores, el pastor. Él fue un gran pastor. Él no salió como salió Juan. Cuando Juan salió, eso fue una trompeta, eso fue como un trueno. Hermano, tronando su predicación. Y entre Jesús, un hombre tan humilde y tan pacífico, pero salió su palabra original y fue anunciada primeramente por el Señor. Y no fue confirmada Sí, Señor. por el que la oyó. ¿Y sabe una cosa? Una cosa es escuchar y otra cosa diferente es oír. Eso es verdad. Amén. Aunque todos escuchan, pero aquel que la oye con el entendimiento del Espíritu Santo, su vida cambia. Señor, amén. Y cuando ellos la creyeron, entonces hubo una transformación en sus vidas. Y gracias a Dios, hoy podemos tener el libro de todos los libros: Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, los hechos del Espíritu Santo en la continuación, en la dispensación gentil. Ahí tenemos a Pablo, ¿cierto? Tenemos a Felipe. Tenemos todos estos hombres de Dios. Gracias a Dios que ellos supieron, sintonizaron el oído a la palabra de Dios. Hoy tenemos esa palabra. Y si usted y yo no nos paramos correctamente, ¿qué de esta generación que viene después de nosotros? Gracias a Dios y a esos hermanos que se pararon fielmente por lo que oyeron, hoy tenemos la palabra. Y por los que han de creer por la palabra de ellos. Esto es. Entonces la pregunta es: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Solamente hágase la pregunta: ¿cómo vamos a escapar si la estamos descuidando? Hay mucho entretenimiento en esta vida. Eso es verdad, Señor. Mire, hermano, usted encuentra a los jóvenes, usted encuentra mujeres casadas, no casadas, usted encuentra hombres. Y no estoy hablando de la denominación, estoy hablando de nuestra iglesia. Entretenidos en los afanes, en los negocios, desesperados por esta vida, y muchos enredados en las cosas de esta vida, pero no se ven ocupados en las cosas espirituales de Dios. Muy pocos se ven allí. Eso es verdad. Hay mucha ocupación en lo material, pero muy poco interés por lo espiritual. Lo material perece, pero lo espiritual permanece para siempre. En esto es que debemos de interesarnos, y es lo que muy poco hemos hecho. ¿No es la verdad, Señor? Si usted lo puede creer, denle la gloria a Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si usted no escudriña el mensaje, ¿cómo podrá usted conocer su día y su mensaje? Ahí está todo. ¿Cómo va a discernir esto, hermanos? Sí, Señor. Porque usted no puede caminar por la luz de otro. Usted no puede caminar porque otro camina. No, Señor. Usted tiene que tener luz propia. Tiene que tener luz propia. Si el pastor escudriña, gloria a Dios, es él. Pero ¿qué de usted? ¿Qué de usted? Él escapa, ¿y usted qué? O cuando Dios se lo lleva aquí en la tierra, ¿qué de usted? Quedó sin luz. Eso es verdad. Usted tiene que examinar las escrituras. Usted tiene que estudiar el mensaje. Usted tiene que meditar en las cosas de Dios. Tiene que tomar interés por las cosas de Dios. No puede continuar así. No puede estudiar la salvación tan grande que Dios le ha dado, mi hermano. No va a creer que esto no le costó un precio.
precio. Con sangre. ¿Sabe usted cuánto le costó al Señor salvarlo a usted? Sí, sí. Sangre. ¿Qué le costó? Sangre. ¿Sabe una cosa? ¿Con qué lo compró el Señor? Con la muerte. Con su propia vida. Vida. Amén. Y dígame usted quién es aquel que se va a disponer y decir, yo pago por ello. Nadie, solo Él. Él, su sangre lo redimió, su sangre lo lavó, su sangre lo limpió. Y su muerte nos dio vida. ¿Para qué murió el Señor? Por mí. Danos vida. Para que usted no viera la muerte segunda. Eso es verdad. Él murió para que usted viviera. Siendo un Dios de la eternidad, de las alturas, del cielo, que es más alto que los cielos. Amén. Y descendió aquí a tiempo. ¿Para qué descendió? Para que usted pudiera subir. ¿Para qué bajó él al infierno? Cuando le predicó a las almas que estaban perdidas, que aquellas almas que despreciaron el arrepentimiento y despreciaron la palabra, en la paciencia de Dios en los días de Noé. Amén. Así es. Amén. Que rechazaron su mensaje de gracia. Amén. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Mientras su cuerpo estaba allá en el polvo del sepulcro, su Espíritu bajó y les predicó a esas almas. ¿Para qué bajó allí? Para que usted no fuera al infierno, no fuera a la condenación. Allí le rapó las llaves del infierno, de la muerte. Y el diablo pensaba que ya había ganado la batalla. Y dijo, no, ¿sabe qué? Abraham, vámonos. Isaac, venga. Y de paso te trajo a los hermanos del Antiguo Testamento. Amén. Yo lo creo con Su muerte nos dio vida, mis hermanos. ¿Cómo vamos a ser tan desagradecidos de no escudriñar, de no tomar con diligencia esta palabra, siendo el mismo Dios revelado en la misma? Dice la palabra de Dios. No podemos ser desagradecidos, tenemos que ser más diligentes, menos perezosos y más activos por nuestra salvación, por la palabra de Dios. Tenemos esto. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Solamente pregúntese usted, ¿cómo vamos a escapar? De ninguna forma. Si usted falla en discernir el tiempo que está atravesando, ¿cómo va a reconocer su día? Y si no reconoce usted su día, ¿cómo va a reconocer su mensaje? Dígame la verdad. Dígame la verdad. Entonces cualquier religión le va a parecer correcta, cualquier mensaje, y puede tomar usted un mensaje que ya tuvo cumplimiento. Si usted escudriña el mensaje, se va a actualizar. Si usted estudia la palabra, entra allí, sus canales serán abiertos y la palabra fluirá. Pero si usted no ora, usted no clama, si usted no escudriña, si usted se enreda en las cosas del mundo, sus canales se cerrarán. Porque Dios dijo que al que le pide, más se le abre, y al que más pide, más se le da, y al que no pide, le quita de lo que es, le fue dado. No se descuide de eso. Sí, Señor. Amén. Hermano, por favor. Gloria a Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche, Padre, tú has hablado, Señor. Padre, no hay excusa, Señor. Padre, hoy nos hablaste por medio de tu Hijo, Señor, y mostraste, Dios mío, las falencias. Padre Dios, así que, Señor, es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Padre, y es tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Padre Dios, ¿quién podría refutar esto? Absolutamente nadie, porque es tu palabra, Señor. Amén. Ahora, Padre, pedimos solamente que nos ayude, Señor. Así sea, Señor. Amén. Reconocemos que es verdad, Señor. Gloria a Dios. Padre, que se ha entrado en frialdad, Señor, en diligencia, Dios mío, pero aquí estamos, Sí, Señor. Señor. Amén. Padre, y de esta manera te decimos, hoy mi corazón, dígale, lo abro a ti, hoy mi corazón, lo entrego a ti, como yo podré de ti ocultarlo.
y allí lo dejó Dios entre la leña y el altar. Quebrántalo, consúmalo, purifícalo y enséñale a no pecar contra ti, porque de lo que hay en mi boca llénalo de tu alabanza y tu alabanza cantar. Y aquí lo dejó Dios entre la leña y el altar. Quebrántalo, consúmalo, purifícalo y enséñale a no pecar contra ti, porque de lo que hay en mi boca llénalo de tu alabanza y tu alabanza cantar. Sí, Padre Dios. Amén, Señor, amén. Quema todo lo que tenga que quemar, Señor. Amén. Padre, quema todo Bendito sea Dios. todo entretenimiento, Señor. Amén. Padre, toma todo, quema todo. Así sea, Señor, amén. Velocidad, Señor, que hemos tomado. Amén, Señor, amén, amén, amén. Padre, quema eso, Límpiame, Señor, amén. Cada Quémalo vez con el más, fuego del Espíritu Santo, Amén, Señor. Consúmelo, Señor. Amén, Señor, amén. Consúmelo que no sirve, Dios mío. Así sea, Y Señor, que tu amén. palabra Amén, haya Señor, cabida en nuestros corazones, en nuestras almas, y podamos Gloria a testificar, Dios. Señor, Amén. que tú vives Amén. y que tú eres real, Señor. Señor. Padre, te pedimos estas cosas, darte gracias en tu bendito nombre, en el nombre glorioso de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén Amén y amén. y amén. Gracias.